Bueno, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien, disfrutando de sus casitas. Y el motivo de el encuentro de hoy es precisamente mirar cómo vamos, cómo estamos con cifras de 19 de abril y sobre todo reflexiones acerca de lo que ya se están empezando a esbozar, ciertas tendencias, tanto de la misma enfermedad como también del mismo tema económico. Entonces, bienvenidos. Entonces, tenemos que en el número de casos, en la actualidad tenemos 2.267.830. Obviamente eso va a variar y seguirá variando. Constantemente se está presentando esto. Eh, Número de recuperados hay 581.885 y número de muertes 155.185. Esto corresponde a que a un 25.7% de los recuperados, ¿sí? Que esta cifra está aumentando en comparación de la cifra del video pasado o de hace 8 días, y el porcentaje de muerte es 6.84, que también está aumentando. Pero de todas maneras, pues el aumento no es tan significativo y pues eso es lo que se espera. Bueno, muy bien. En este momento el número de casos activos son 1.530.760. Lo relevante de esto es que el número de casos críticos, estamos hablando de 57.493, o sea que está en una unidad de cuidados intensivos, y tenemos el 4% de estos casos activos. Y los casos cerrados hay 737.070, los cuales ya hay 581.000 recuperados y fallecidos 155.000, que corresponden al 21% los fallecidos y 79% los recuperados. Entonces, el número de casos en el mundo. Entonces tenemos que esta primera curva, ¿m? Tenemos lo siguiente. Yo les quería mostrar, ya les quité China porque pues básicamente la última semana nos dijeron no, es que tenemos un desfase de 1.200. Entonces pues me parece que no es tan significativo, o mejor dicho tan creíble los datos que nos están presentando. Entonces pues lo quité de mi análisis y solamente quiero centrarme en los países que han estado reportando juiciosos. Entonces tenemos que el primero es Corea del Sur, que sigue aplanándose, aplanándose, aplanándose. Tenemos este caso que es Italia. Fíjense que el 28 de marzo alcanzó su pico y va empezando a descender. Que nos gustaría que se descendiera más rápidamente, pero no, no importa, está descendiendo. Lo mismo tenemos con el caso de España. España su pico que llegó el 4 de abril y ya empezó a descender en el número de casos. Lo mismo pasa con Alemania. Fíjense que ya está súper planito y ya comenzó a descender. Eso me encanta. Lo mismo que Francia, en número de casos ya empezó a descender. Lo mismo Irán. El único caso que está aumentando es el Reino Unido. Tenemos entonces aquí los números absolutos. En la última semana, acordémonos que todo este estudio es por semanas epidemiológicas. Entonces la última semana reportó España 31.000. Sí, el Reino Unido, perdón, 38.000, España 31, Italia 24.000, Alemania 19, Francia 18.000, Irán 11.000 y Corea del Sur solamente 203. Si nosotros colocamos a Estados Unidos, miren cómo está la gráfica. Entonces lo que yo quiero es como que ustedes empiecen a observar cuál es la tendencia en gráficas para que tengan un concepto de cómo las curvas están disminuyéndose. Y la buena noticia es que en esta semana el número de casos empezó a disminuir en Estados Unidos. Entonces es una muy buena noticia. Si nosotros lo ponemos en números absolutos, si teníamos que el Reino Unido era 38.000, Estados Unidos reportó 200.000 casos en esta semana. Bueno, muy bien. Si nosotros miramos el contexto de Latinoamérica, tenemos que Perú está creciendo en número de casos. Ecuador, que es esta que sigue acá, que ustedes ven esta rojita que tiene un descenso en esta semana, pues no sabemos qué pasó con el número de reportes y de casos, pero pues lo estaremos observando. Miremos Chile, cómo se está comportando, que es esta como grisecita. ¿Mm? Después México, que está subiendo, que es el que está subiendo más de una manera más significativa. Y tenemos el caso de República Dominicana, tenemos el caso de Panamá. República Dominicana está un poquitico repuntando, Panamá se está estabilizando
Y Colombia presentamos una leve disminución en esta semana de número de casos y Argentina se mantiene estable. Si nosotros introducimos variables como Brasil y Canadá, miramos que Brasil es la curva, la línea que sigue subiendo y todavía no ha llegado a su pico, mientras que Canadá se empezó a estabilizar en la última semana, casi el mismo número de casos. Y si eso lo ponemos a números absolutos, entonces en Brasil 14.000 nuevos casos en esta semana, Canadá 9.000, Perú 7.000. Tenemos que México está con 3.000, después le sigue Chile, Ecuador, Panamá, República Dominicana casi son 1.500, 1.200, Colombia 912 y Argentina 683. Son los más representativos de la región. Entonces, ahora pasemos. Ese es el número de casos. Ahora los voy a invitar a mirar el número de muertes en el mundo. Muy bien. Entonces seguimos. Corea del Sur aquí súper planito en comparación con España, perdón, Italia que es el azulito. Llegamos el pico entre el 28 y 4 de marzo y seguimos bajando, descendiendo. Nos gustaría que fuera mucho más la caída, pero se está estabilizando, pero lo importante es que va descendiendo y se está estabilizando, pero va a tendencia a la baja, lo mismo que tenemos que España. Llegamos a su pico el 4 de abril y después empezó a descender, a descender, a descender y en este momento el 18 se está, digamos así, suavizando ese descenso. Eh, Buena noticia, Francia. La semana pasada tuvimos en 11 de abril estuvimos muy, muy fuerte y ya empezamos a descender. Lo mismo que el Reino Unido ya empezó a estabilizarse. ¿Sí? Veíamos que de todas maneras sigue un pico y vamos a observar qué pasa durante esta semana. Alemania sigue más o menos estabilizándose e Irán pues está ya tendencia a la baja. Después de ellos sí aplanaron esta curva de una manera muy interesante. ¿Esto qué significa para números claros? Entonces, que los principales países donde tuvieron reportados más muertes fueron en Francia, 5.484, y el Reino Unido, 5.600. Le siguen Italia y España con 3.000 cada uno, Alemania con 1.500 e Irán 726 y Corea del Sur 24. Muy bien. Entonces, si volvemos y le introducimos a Estados Unidos, entonces miremos cómo está esa pendiente que sigue subiendo. Esperamos que esta semana llegue a su pico más alto y empiece a descender. Y si lo comparamos, si estábamos hablando que Francia y Reino Unido estaban en 5.600, 5.400, Estados Unidos fueron 18.277 en esta semana que termina. Bueno, muy bien. Y si miramos en la región, entonces este color azul es de México, que está subiendo de una manera importante. Vemos que Ecuador se estabiliza y desciende. ¿Sí? Vamos a observarlo la próxima semana. Perú también ya empieza a desacelerarse. República Dominicana es el rosado, que también está suavizando su curva. Colombia, que sigue estando en un ascenso no tan pronunciado, pero sigue ascendiendo. Argentina está muy estable. Chile también está muy estable, tendiendo como ya casi a estabilizarse. Y Panamá también está muy estable. Si nosotros introducimos lo que es Brasil y Canadá, entonces vemos la de más arriba, es Brasil, que sube de una manera importante, y Canadá se queda en el segundo, gracias a Dios. Y tenemos en números absolutos en esta última semana Brasil con 1.000 casos, Canadá con 740, le sigue México 313, Ecuador 124, Perú 131 y el resto menos de 100 los demás países. Entonces, muy bien. Entonces, si nosotros empezamos a ver este número de muertes, y lo estandarizamos o lo podemos contrastar con la población de cada país y lo ajustamos por 100.000, estamos observando que España tiene 42.84. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen 42 pacientes muertos, que murieron, perdón, por cada 100.000 habitantes. Italia 37 fallecidos, 28, Francia 28, Reino Unido 21, Estados Unidos 11. Estados Unidos y Reino Unido están creciendo en comparación de la semana pasada. Irán se mantiene más o menos estable, 6.12. Alemania crece un poco. Canadá 3.51, Corea del Sur tiene 0.45 y Colombia nosotros estamos en 0.36. Si nosotros observamos la región, es decir, tenemos que Panamá tiene el más alto índice con 2.7, o sea, 2 pacientes por cada 100.000 habitantes, o sea, 2 muertos.
Seguimos con Ecuador 2.45, República Dominicana 1.94, Brasil 1.03 y menor de 1 estamos los demás países. Así que es Perú, Chile, México, Colombia y Argentina. Esto obviamente va a seguir subiendo porque nosotros nuestra curva no hemos llegado al pico, pero pues vamos a observar cómo se comporta en la región. Bueno, entonces bienvenidos a Colombia. En la actualidad tenemos 3.621 casos, número de muertos 166 para el 18 de abril del 2020. Entonces yo quiero ya empezar a profundizar un poco más el tema de Colombia. Miremos cómo desde el 7 de marzo, que fue el primer caso, la semana del primer caso, cómo estamos ascendiendo y el 11 de abril tuvimos nuestro pico y estamos descendiendo. Esto no solamente no es para cantar victoria, decir, no, listo, ya estamos descendiendo el número de casos, porque eso depende del número de casos del número de muestras que se están tomando, del que estén analizando y que se estén positivizando, etcétera. Pero sin embargo, lo que hay que resaltar acá es nuestro comportamiento y se nota nuestras medidas tanto de aislamiento social, de cuarentena para ciertos grupos de riesgo, etcétera, que me parece algo muy, muy maravilloso, muy loable. Ahora vemos la cantidad de muertes por semana epidemiológica y vemos cómo estamos creciendo. Entonces, este es el punto que tenemos que estar mirando y que tenemos que decir, no tenemos que bajar la guardia. ¿Mm? Que es uno de los puntos que vamos a analizar más adelante de cómo empezar a abrirnos después de la cuarentena. Entonces aquí estamos, seguimos subiendo, entonces tenemos que tener muy claro este concepto, a ver qué pasa si en esta semana alcanzamos un pico o sin embargo seguimos subiendo y eso es lo que esperamos es poder controlar y que no se nos colapsen o que no se nos saturen nuestras unidades de cuidados intensivos y nuestro sistema de salud. Bueno, estos son el número de casos por día. Miremos cómo estamos. Esto es más o menos como la tendencia. De todas maneras, aquí en esta semana, en estos días hubo un bajón, que esto pues me parece, pues vuelvo y le repito, no es altamente que nos pueda estar tomando una conclusión, sino que sin embargo seguimos teniendo la enfermedad y la seguimos conteniendo. Muy bien. El porcentaje de casos por edad, pues seguimos lo mismo, estamos estabilizados entre 20 a 60 años, básicamente la mayoría porcentaje de este rango etario, me parece muy importante, porque pues sin embargo esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que seguir trabajando en las personas que van ahorita a empezar a trabajar. Me quiero decir presencial, que tienen que salir a la calle, porque hay muchas personas que están trabajando desde sus casas, los que pueden. Ujú. Bueno, muy bien. Tenemos que ya el porcentaje de relacionados versus los importados, pues obviamente ya hay mucho más relacionados, eso es porcentaje, y hay un 44% que está en estudio en la actualidad. Y ahora esta gráfica que les traigo de recuperados, hospitalizados, unidad de cuidados intensivos y fallecidos, que se los pongo más adelante, que estamos hablando que los recuperados son los de azul oscurito, ¿sí? Los que siguen son los hospitalizados, ¿sí? Son el número de personas. Después sigue como una guamarina, que son los que están en unidad de cuidados intensivos, y luego los que ya estén fallecidos. Entonces les quiero mostrar de una manera más clara todo el tema del número de hospitalizados, número de pacientes, y nosotros dividimos en dos grupos, mayor de 50 años y menor de 50 años. Aproximadamente el 60% es mayor de 50 años y menor de 50 años es el otro 40%. Entonces tenemos que, de todas maneras, los que están hospitalizados son mayores de 50 años. Lo mismo que en UCI, tenemos que la proporción son 69%, esto aumentó, y el de menores de 50 años está en un 31%. Después sigue el tema de fallecidos, que mayor de 50 estamos en un 86, también aumentó, y menor de 50 años un 14%. Entonces eso nos quiere decir que definitivamente la población vulnerable son mayores de 60, 65 años, es decir, que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir teniendo muchas precauciones con los grupos de riesgo. Ujú. Y la buena noticia son los recuperados, que los recuperados tenemos que, si los dividimos en el mayor de 50, estamos hablando que ya hay, eso también empezó a crecer, hay un 32% que son mayores de 50 años que ya se recuperaron, y sin embargo, el grosso de la población de recuperados está a menor de 50 años ya con un 68%. Es una excelente noticia para toda Colombia. Bueno, entonces muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo lo vamos a analizar esta situación? Entonces, definitivamente, eh,
si nosotros miramos, solamente quiero mirar, quiero que hacer, em, pues participar con ustedes de este argumento, en el cual quiero que ustedes empiecen a observar en sus mentes acerca de la magnitud en el número de muertes comparado con las otras muertes que usualmente ocurren en el año, en el mundo. Entonces tenemos que las cardiopatías isquémicas con enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Casi básicamente son 15.200.000 muertes al año. Esos son datos de la OMS del 2016. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, básicamente derivados por el tabaquismo o el tema de, de neumoconiosis derivados pues por el trabajo de minas, de todo el trabajo ocupacional, 3 millones de muertes. Las infecciones respiratorias agudas, ya sean por otros temas como neumonías bacterianas, de otros virus, etcétera, son 3 millones de muertos. Cáncer de pulmón, 1.700.000, diabetes, 1.600.000, diarrea, 1.400.000, ¿sí? Accidente de tránsito, miren, 1.300.000, tuberculosis, 1.300.000, estamos hablando, faltan muchas otras, ¿sí? Enfermedades renales, otro tipo de cáncer, etcétera. Y el COVID, estamos hablando que en la actualidad tenemos 155.185. Esto no es ni para despreciar esta cifra, sino simplemente para que tengamos un contexto en la magnitud por número de casos. Muy bien, el problema de este virus es su alta transmisibilidad, ¿sí? Y eso es lo que genera el caos económico, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, claro, pues esto nos ha puesto en jaque a toda la economía mundial y según el Fondo Monetario Internacional, tenemos que va a haber un decremento en el PIB por país del 2000 al 2000 en el 2020, teniendo Italia su mayor exponente a un decremento del 9.1. España le sigue con 8, con -8, Francia 7.2, Alemania 7, Reino Unido 6.5, Estados Unidos casi 6, Brasil 5.3, México 6.6, Argentina 5.7, Chile 4.5, Perú -4.5 y Colombia -2.4. Entonces esto simplemente es como cómo se va empezando a observar estas tendencias desde el punto de vista económico. Y claro, porque pues desafortunadamente la economía paró. Sí, pues porque la presencialidad paró y la cantidad de interrelaciones económicas y humanas que se dan a partir del relacionamiento pues no están. Entonces pues eso empieza a hacer que nos empecemos a adaptar y empecemos a generar nuevas alternativas para esto. Entonces, ¿qué pasa al terminar la cuarentena? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces tenemos algo importante, ¿no? Que hay un concepto muy importante que es el rebrote. Todos estamos un poco a la expectativa del rebrote. ¿Qué pasa si nosotros salimos de nuestras casas y nos volvemos a infectar y entonces ahí se vuelve a saturar otra vez los sistemas de salud, etcétera? Entonces, al respecto, tenemos que mencionar lo siguiente. Bueno, pero antes de esto quisiera compartirles esta página que me parece súper buena y le quiero felicitar a las personas que han trabajado allí, pues para hacer esta página que es una página en donde ustedes pueden consultar todas las cifras eh, actualizadas de lo que ha sido el fenómeno coronavirus en Bogotá. Tiene camas de UCI, tiene mapas de calor, es muy interesante y quiero dejárselas acá para que ustedes por favor chequenlas y veanlas. Bueno, muy bien. Entonces, así como yo les pongo aquí en esta diapositiva, definitivamente tenemos que tener un nuevo amanecer en el mundo, una nueva conciencia y un nuevo orden. Y en este orden, ¿qué se propone? Entonces, mantener obviamente el aislamiento por grupos de riesgo en adultos mayores y estudiantes. ¿Por qué? Por unos por la alta transmisibilidad y por otro por ser factores de riesgo en donde se ha visto que definitivamente les golpea más fuerte y sobre todo si hay comorbilidades, etcétera. Entonces se mantiene y todo esto para evitar el colapso de los sistemas de salud. O sea, definitivamente tenemos que aprender de los países que nos llevan ventaja, como lo que es España, Italia, de todo lo que de todo lo que se vivió en las unidades de cuidado intensivo, de todo el colapso de los sistemas de salud y cómo se está empezando a ver reflejado eso en los sistemas del mundo. Todo lo que queremos no solamente es que se colapse la unidad de cuidados intensivos, sino que el sistema de salud tampoco no colapse y que logremos afrontar esta pandemia de una manera mucho más clara y más correcta. Tercero,
definitivamente tenemos que aumentar el número de pruebas para seguir aislando casos positivos. O sea, lo clave en este momento antes de la vacuna es seguir haciendo, seguir testeando y la persona que sale positiva, pues que se aísle en su casa para tratar de evitar el contacto y disminuir la transmisibilidad y por ende disminuir la magnitud. Entonces esto se tiene que seguir haciendo, ¿sí? Y definitivamente aumentar los protocolos de seguridad cuando salga a la calle. Este punto es la clave. Porque, o sea, obviamente los demás también, pero tenemos que tener muy claros los protocolos de seguridad, de lavado de manos, del uso de tapabocas, de estar viendo el uso del sistema público, el sistema de transporte público, todo lo que sea presencial, tenemos que estar aumentando esos protocolos de seguridad, pues para tratar de parar la transmisibilidad y evitar así que tengamos, que seamos sintomáticos y que nos dé el coronavirus, o que de esta manera pues nos pueda afectar y pues pueda afectar el sistema de salud, etcétera, todo lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué se va a fortalecer? Definitivamente se va a fortalecer todo el tema de educación virtual. Este tema de educación virtual definitivamente es uno de los temas claves, sobre todo pues para que todo los estudiantes, tanto de colegios, universidades, puedan estar dando pues adaptándonos a esta circunstancia, porque pues hay carreras que no lo van a permitir, como lo que son no sé, medicina, odontología, enfermería, que tienen que tener ahí, pero pues ahí nos vamos a estar mirando cómo se reinventa y cómo se rediseña todo este tema de educación virtual. Lo mismo que el teletrabajo, las empresas o los sectores que pueden estar logrando que haya un teletrabajo maravilloso, ¿sí? Hay otras personas que no, hay otros sectores que no lo logran, pues que no se puede, pero pues ahí definitivamente se tenemos que inventar. Y hay unas nuevas formas, por ejemplo, para restaurantes y sectores que sean presenciales, como la virtualización, como los domicilios, como lo que ya estaban apareciendo en la actualidad, y que básicamente es como la adaptabilidad a las nuevas circunstancias que tenemos. ¿Sí? Y definitivamente tendrá que fortalecerse las medidas de protección para la población que se expondrá diariamente, ¿sí? Que es decir, que tendrá que salir a la calle. Entonces, esto es algo muy importante, definitivamente, volvemos a lo mismo, todo lo que tenga que ver con educación virtual, todo lo que tenga que ver con teletrabajo, todo lo que tenga que ver con todo de empezar a virtualizar todo lo que se pueda virtualizar, ¿sí? Para los demás sectores. Y definitivamente la protección en la calle, es decir, uso de tapabocas, distanciamiento, el uso de bicicletas, de quizás de motocicletas en el buen sentido de la palabra, pues para tratar de no estar utilizando el servicio público y tratar de que no se masifique el uso del transporte público para tratar de estar logrando o parar la transmisibilidad. Y solamente me falta decirles, solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho por hacer. Entonces, el gran sentido de todo esto, mis chinitos, es que les quiero compartir esta información. Sabemos que no estamos viviendo un momento fácil como humanidad y sobre todo no solamente reinventarnos, sino también empezar a ver cómo empezamos a tejer una nueva sociedad y que esa sociedad esté girando en torno, obviamente, al ser humano, obviamente al relacionamiento y obviamente pues a la economía. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Espero que les haya gustado y cualquier cosa estaré presto a resolverla. Muchas gracias.